y tienes ejemplos como el de Selena, como Marilyn Monroe, como Pedro Infante, como estos que mueren en accidentes muy trágicos o de una forma así tan complicada y que se vuelven leyenda, su música se dispara, sus historias y yo creo que para los que nos dedicamos a esto, Jess, siempre que nos recuerdan algún aniversario y particularmente uno como el de Jenny Rivera, ¿te acuerdas qué es lo que estabas haciendo aquel 9 de diciembre del 2012 ya, ¿verdad? 13 años, 12. Del 2012, y te acuerdas qué es cómo te enteraste de la noticia, etcétera. Ahora, imagínate todo lo que vivió también la familia que los estuvimos siguiendo durante todo ese tiempo, después del accidente, del lamentable accidente, los restos, o sea, todo lo que sucedió después, híjole, también son cosas, o son historias que te ponen la piel de gallina y estarla recordando también cada año, ¿no? Así es, y le estaremos recordando, por supuesto, muy a nuestro estilo, así que quédense con nosotros porque lo vamos a platicar más adelante. Yoltik Rodríguez, ¿cómo los recuerdo cuando estaban juntos en radio? Felicidades por su trabajo. Yoltik. Muchas gracias. También Gus, ya mañana estará Gus aquí, Ana María Salazar. Yo no estoy de acuerdo, ¿qué agradecen? Y el abandono de los animales, desde ahí debería de empezar, pobres animalitos. Ana María, pero ¿con quién es el pleito? Que nos cuente. Sí, también hay que cuidar a los animalitos, pero que nos cuente el chisme. No podemos agradecer a Angélica Valero. Hola, Jessy, buenos días, saludos a todos en cabina. Oigan, y vamos a entrar de lleno a la información y obviamente también es un día muy triste porque pues un 9 murió Julián Figueroa y Maribel Guardia, pues siempre estos días que evidentemente deben de ser de mucho dolor y pena para ella, compartió a través de las redes sociales esta fotografía de su hijo. ¿Qué dice? Dice esta fotografía: mi niño hoy nuevamente es 9, amarga Navidad, siempre me dueles, pero en estas fechas el alma se me quiebra. Y obviamente pues para Maribel Guardia, que pone este post en este día, que para ella cada día 9 de cada mes es un recordatorio de lo que pues ya está casi por cumplir 2 años, el 9 de abril está por cumplir 2 años de fallecido, y como bien dicen, no hay una palabra en el diccionario que describa la pérdida de un hijo para una madre, ¿no? Entonces, definitivamente para Maribel han sido años muy complicados, muy complejos, más allá de cualquier otra situación que de repente ha vivido en este tiempo, el hecho de haber perdido a su hijo y también de una manera pues tan extraña, porque solo ella en el corazón sabe cómo fue esa escena y cómo sucedieron todas estas cosas en ese momento, pues no es fácil, y menos como lo mencionábamos ayer que hablábamos de la muerte del señor Eduardo Manzano, en estas fechas, en estas épocas en las que ya deberías estar pensando en lo festivo, en la Navidad, en compartir, en estar en familia. Muchos hacemos planes desde antes, ¿no? De con quién te vas a reunir, qué vas a cenar, qué vas a comer, qué vas a regalar, y cuando te toca una pérdida tan grande como la de un hijo en este caso, pues para Maribel también es revivir, ¿no? Revolver sentimientos, y ella, que además pues sabemos lo unida que era y que aún en lo espiritual pues sigue siendo con Julián, ¿no? Y aparte todo lo que se desató después de, ¿no? O sea, estar con el dolor y vivir todavía, que si no dijeron realmente de que había muerto, que si estaban escondiendo algunas cosas, que porque si no hubo un velorio y por qué lo incineraron tan rápido, muchas especulaciones que se hizo alrededor de la muerte de Julián, que seguramente para Maribel Guardia debió haber sido un dolor, y todas las que somos madres, de verdad, todas madres, es inimaginable solamente el hecho de pensar en esa situación, pero sin duda todavía con su dolor y tener que enfrentar este tipo de especulaciones respecto a la muerte de su hijo, creo que sí debió de ser muy doloroso, y ella, bueno, evidentemente sigue con este dolor tan fuerte, y cada día 9 lo recuerda. Sí, y además el hueco, ¿no? Que te deja una pérdida como esta, porque además sabemos lo unidos que eran. Siempre, obviamente, un familiar, un hijo, una mamá, un papá, alguien cercano te duele, pero también cuando en vida, y además él tan joven, ¿no? Todavía viviendo en su casa, compartiendo, o sea, como este vínculo tan cercano, pues se vuelve aún mucho más complicado. Y además sabemos que Maribel, aunque se ha mantenido pues un tanto en fortaleza, que no quiere decir que sea sencillo o que no se derrumbe o que no llore,
pues se ha mantenido en fortaleza, también sabemos que ha tenido estos momentos de derrumbe, ¿no? Quizá públicamente se ha mostrado tienes razón, fuerte, tienes ¿no? razón. Pero uno no sabe qué es lo que pasa cuando llega a su casa y cierra la puerta de su cuarto. Seguramente se derrumba el recuerdo. Imagínate, o sea, su único hijo y todo lo que ha estado enfrentando debe de ser tremendamente doloroso. Pero bueno, también ha sido tremendamente doloroso, evidentemente, lo que ha vivido la familia del señor Eduardo Manzano, que este fin de semana se le dio el último adiós y que las muestras de cariño y respeto hacia la familia pues han sido enormes. Y así lo compartió precisamente Eduardo Manzano, agradeciendo todo el cariño que se le dio, sin duda, a una de las más grandes estrellas de la comedia mexicana y además de la televisión. Esto fue lo que dijo Eduardo Manzano. Se supone que ya se escuchaba, pero a ver, ahorita van a checar. Una disculpa porque no se escuchó. Ah, mira, aquí ya se escucha. No se escuchó el video absolutamente nada, ¿eh? A ver, ahorita que lo chequen lo podemos, una disculpa, ahorita que lo chequen lo podemos poner otra vez, por favor, para que la gente sepa que estaba hablando Eduardo Manzano. Exacto, Eduardo Manzano, y agradeciendo, como decías, estas muestras de cariño, que al final tampoco es algo sencillo. En estas ocasiones es donde decimos, ¿no? Por mucho que la vida de pronto te, entre comillas, prepare, porque estás hablando de una persona mayor, de una persona que se va deteriorando, no quiere decir que sea sencillo el momento, ¿no? Incluso Eduardo también lo decía en el día del funeral, que también los medios lo entrevistaron, ¿no? Tratas como de prepararte, pero realmente el momento, la escena ya final nunca la esperas y pues es algo para lo que yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados y que hasta el momento en el que suceda lo vas a experimentar con alguien cercano y es irremediable y eso. O sea, a mí luego me cuesta mucho trabajo pensar en eso y al final cuando tienes personas cercanas que se van deteriorando, ¿no? Papá, mamá, abuelitos, personas grandes a tu lado, que dices, es la ley de la vida. Aún así, no deja de ser complicada esa situación. Ay, sí, pues un abrazo a Eduardo Manzano, que no le están pasando nada bien, pero que evidentemente también el hecho de que agradezca y que haya recibido todas estas muestras de cariño simplemente es el resultado de lo que hizo en vida su papá, de que fue siempre una estrella, de que siempre fue generoso, un profesional, que nunca estuvo metido en chismes, que siempre se dedicó a trabajar y estar arriba de los escenarios. Entonces simplemente es lo que él hizo durante tantos años, el resultado de haber sido un profesional en toda la extensión de la palabra y además un señor, un tipazo. Yo que tuve oportunidad alguna vez de entrevistarlo. Varias, ¿no? Sí, nos tocó, varias, nos tocó todavía una buena época. Era encantador. Sí, varias. Pero sí, muchísimas nos tocó, pero era encantador el señor Eduardo Manzano, así que hasta donde esté, un abrazo y que descanse en paz. Oye, vámonos con otros temas, querido Roy, porque si no, luego se nos queda toda la información. Es y como que tengo golosinas. Como tú lo comentabas al inicio del programa, pues hoy se cumplen 13 años de la muerte de Jenny Rivera y es inevitable recordar este momento donde pues veíamos las imágenes, se identificaron por
porque era la Jenny que no le importaba lo que decían de ella, la mujer dura, la madre soltera que había salido adelante con sus hijos, la mujer luchona, la gordibuena, ¿no? Sí. La que no tenía que estar esbelta para estar arriba del escenario. Yo creo que rompió muchos estereotipos, rompió muchos esquemas de lo que nosotros teníamos pensado en una cantante de ese nivel, y Jenny lo cumplió, hizo muchísimo dinero también, marcas que hizo con sus jeans, tequila, bueno, tenía un buen de proyectos, sí. Su reality show que también era muy bueno, porque Jenny era muy divertida. Sí, y además esta parte en la que probablemente creo que fueron los últimos 2, 3, por mucho 4 años, pero yo creo que a pesar de que ya llevaba muchos años de carrera, sí, como los últimos 2, 3 años la veías en todos lados, en todos los premios, en todas las alfombras, lanzando discos al por mayor, desde que creó también su empresa, ¿no? Que ahora la manejan sus hijos, Jenny Rivera Enterprises, que se dedicó a lanzar perfumes, ropa, etcétera. Creo que supo capitalizar y también supo, conforme sus hijos fueron creciendo, irlos involucrando en el negocio, porque se convirtió de una mamá proveedora, que obviamente era lógico cuando los niños estaban pequeños, a una mamá que fue también preparándolos para la vida. Y también en ese último año, te acordarás, pues en medio de las especulaciones sobre su distanciamiento con Chiquis, que incluso en ese mismo concierto, ¿no? Le dedica esta canción a Paloma Negra, ¿no? Que Paloma le dedica esta canción y ayúdenme a cantarla, porque incluso ahí al público nunca le escondía sus emociones y se sabía que estaban distanciadas, y que ella, pese a haber tomado las decisiones que tomó de estar en esa distancia, pues la seguía considerando y le seguía doliendo como hija, ¿no? Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de lo de Maribel, al final tus hijos son ese vínculo. Y obviamente también, pues el cómo ver estas imágenes y acordarte. Yo me acuerdo que la última vez que vi a Jenny fue ese año, que era el 2012, la vi el 15 de septiembre en el Zócalo. Yo estaba ahí contigo. Que estábamos ahí juntos y que nos llovió, y que aparte ella, dice, yo me voy a mojar, y entonces le cayó, me acuerdo que el aguacero, y todos corríamos porque todos andaban con la sombrilla, y luego vámonos a la parte de atrás al camionetazo, que ya creo que ese día ya no la pudimos. Acuérdate que las extensiones las traía ya hasta la mitad, la pestaña ya la traía toda colgada, sin importarle, no ella importaba. Siguió cantando, siguió cumpliendo con la gente que estaba ahí reunida para verla. Esa era Jenny, todavía como estaba. Al final de su concierto atendió a los medios de comunicación, cosa que ya muy pocos hoy por hoy hacen. La verdad es que si no sacas cita ya no te dan entrevista, pero Jenny era única. Era simplemente única. Los que tuvieron oportunidad de verla arriba de un escenario, bueno, era una cosa, un agasajo, Jenny. Y ya además ya traía los problemas en la rodilla, porque me acuerdo que todavía la vi también en octubre, cuando fue la conferencia de La Voz México, que esa temporada fue cuando ella estuvo de juez, y que traía el problema de la rodilla, que la habían operado, y decía, no, yo aquí estoy con ustedes. Siempre era súper generosa y nunca se escondió de los medios a pesar de sus problemas. Incluso mencionabas lo del video íntimo, pero también aquella ocasión que vino a México y que se le acusó de que no había declarado una cantidad superior a los $50,000 en efectivo, y que entonces fuimos con ella hasta el reclusorio, y ahí afuera del reclusorio, a diferencia de otros que salen y que huyen en sus camionetas, ella salió caminando, nos atendió, explicó qué había pasado con ese dinero, por qué se había hecho de esa forma, nunca se escondiera. Jenny era súper transparente, y creo que eso siempre se lo agradecimos, incluso en los momentos complicados, porque también tenía su carácter, también era una mujer de estos bien puestos, y creo que eso le valió mucho de su reconocimiento, porque también era la imagen de esta mujer empoderada y de esta mujer que no se dejaba de los hombres, que defendió a su hija y a sus hijas y a su hermana en este caso de su exmarido, que había abusado de ellas. Es decir, era esta mamá como oso, ¿no? Que cobijaba a toda la familia, incluso a sus papás y a sus hermanos. Y será por eso la identificación con las, sobre todo con las mujeres, porque tú ibas a un concierto y éramos todas las despechadas, adoloridas ahí cantando con Jenny, ¿no? O sea, de verdad era
una locura lo que hacía Jenny en el escenario, y estas últimas imágenes después de que se da a conocer la muerte de Jenny, todas las investigaciones que se empiezan a llevar a cabo, que evidentemente ya después de tantos años sabemos que no se va a saber realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Según en ese momento las investigaciones y todo, y hasta hoy, después de 13 años, no se sabe realmente qué fue lo que sucedió. Hay muchas especulaciones, muchas declaraciones de la familia, incluso hasta de Lupillo Rivera en su reciente libro, que obviamente volvió a causar mucha polémica, pero no sé ustedes, estas últimas imágenes que veíamos antes de que ya se subiera a esa avioneta en la que tristemente perdió la vida, no solo Jenny Rivera, también Arturo Rivera, que tuvimos el gusto de conocerlo, que era el que le llevaba las relaciones públicas, la prensa, que siempre estaba 24/7 con Jenny, que además era un tipazo, siempre, ¿no? Que también tristemente perdió la vida ahí en esa avioneta junto con Jenny Rivera, su maquillista también, otras dos personas, el piloto y otra persona que saben que era el abogado, pero que en un video se ve que están ayudándole todos, que al arreglo, que al vestuario, que todos estaban ahí ayudándolo, pues murieron todos ahí. ¿Eran que 4 personas? Eran cinco personas. Y que además tú te acordarás que la que le ayudaba con todos esos detalles siempre había sido Chiquis, y que justamente porque estaban distanciadas, pues obviamente ya ella no la acompañaba en sus últimos conciertos, pero estas personas que eran su círculo más cercano, pues se la pasaban con ellos. Incluso le decían que no tomara el avión, que se quedara a descansar, porque al otro día tenía que llegar también a La Voz México, que incluso estaba pactado para ensayar muy temprano con Paulina Rubio, porque iban a cantar una versión de Ni Rosas ni Juguetes, que es un sencillo de Paulina que hizo a dueto con Jenny, y que lo iban a presentar juntas ese día desde la mañana. Entonces, que también cuando empezaron estas especulaciones de que había una aeronave, porque en ese momento decían una aeronave perdida, que no sabían dónde estaba, y que ya después, conforme pasaron las horas, porque eso desde las 9 de la mañana yo me acuerdo que empezó todo este asunto, y que como a las 11, 12 ya fue cuando dijeron que había sido la aeronave de Jenny Rivera, y que lamentablemente ella iba. ¿Recordamos cómo dieron? Por supuesto. Vamos a ver. Este es otro servicio informativo especial de Noticieros Televisa este domingo, para reportarle que han encontrado los restos del jet en el que viajaba la cantante Jenny Rivera y 6 personas más. Los restos del avión fueron localizados cerca del rancho El Tejocote, en el ejido La Colorada, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León. El avión en el que viajaba la cantante, acompañada de 4 personas, es este avión, y con 2 tripulantes despegó del aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey a las 3:30 de la mañana de hoy, a las 3:15. Unos minutos después, a 61 millas del aeropuerto, desapareció del radar y se perdió todo contacto con él. Con Jenny Rivera viajaba su representante Arturo Rivera, su maquillista Jacob Llenares, su abogado Mario Macías y una persona identificada como Gerardo N., que aparentemente sería su peinador. Híjole, qué recuerdos, hasta se pone la piel chinita, pero ese último concierto de Jenny Rivera en Monterrey, sin duda fue emblemático, marcó una cosa importante dentro de la carrera de Jenny, porque era la primera vez que hacía un escenario 360, ¿no? Y ella se mostraba, pues obviamente muy orgullosa, porque era la primera vez que iba a ver un escenario de este tipo tan grande, y que después dijeron, no, pero es que mira el escenario en forma de cruz y se ve una luz, y entonces ella ya presentía su muerte. Muchas cosas que se dicen alrededor de este tipo de, pues a veces de muertes tan trágicas. Que son lógicas cuando son de estrellas, ¿no? Siempre son las especulaciones y las señales. Hasta la fecha dicen que Pedro Infante está vivo y que lo vieron quién sabe en dónde. O sea, imagínate. Pues Juan Gabriel, ¿no? Que recién lo habían visto en Francia. Y digo, incluso de la misma Jenny se llegó ya ese rumor, como que en el caso de ella se fue apagando con el tiempo, pero también de ella al principio se decía que era que se había perdido la aeronave a propósito y que la habían sacado del radar, o sea, se decían muchas cosas. Y bueno, pues lamentablemente, ¿qué más no quisiéramos? Claro. Que hubiera sido solo algo armado, pero pues no fue así. Y en ese momento, Jenny Rivera, que estaba peleada con su hija porque decían que había un video donde su hija Chiquis había tenido pues algunas actitudes con el esposo en ese entonces de Jenny, sospechosas con Esteban Loaiza.
Y veíamos en ese concierto de Jenny Rivera cantando la de Paloma Negra, dando unas palabras tan desgarradoras, pero ¿qué dijo Jenny en ese último concierto y en esos últimos momentos de vida? Vamos a ver. Se diviertan en esta noche, van a aguantar. Fíjate, de 9 de la noche a 1 de la mañana duró el concierto. 10, 11, 12, 1, 4 horas. Y todavía, porque además ahí esas imágenes estaba haciendo parte de lo de su reality, que se grababa obviamente todo lo que hacía, incluso hay grabaciones de momentos antes de que cuando ella llega a la Arena Monterrey, cómo se prepara para el concierto, todas las personas que están ahí ayudándole, que tristemente son las personas que murieron con ella, que eran las 3 personas que le asistían, que era Arturo, el peinador, el maquillista y el abogado, ¿no? Que era Mario. Ellos 3 que están precisamente, sí tenemos esas imágenes, ¿no? Que son esas 3 están ahí ayudándole con el vestuario, con el peinado, con el maquillaje, bueno, hasta los calzones lo andaban buscando, todo. Te lo juro, y hay un momento donde dice Jenny Rivera, pónganme por favor ahí el bote cerca del escenario por si me anda de la pipí, porque pues no, ahí no había baño cerca, entonces pedía su bote cerca del escenario, sí, para que fuera la pipí. Para que fuera a hacer de la pipí, era así, ¿no? Claro. Sí, no le importaba nada. Porque además también era lógico un tanto esto de la pipí, ya que pues en el concierto pues también se echaba el tequilita, ¿no? Entonces pues era lógico que de repente así 4 horas. Con muchas copitas. Sí, pero siempre, o sea, siempre como no mala copa, ¿no? Sino con ella a lo mejor se le pasaba, pero era como en estar alegre, ¿no? En estar siempre compartiendo con el público y además esta imagen de la mujer que decíamos y sus canciones de duro contra ellos también, ¿no? Yo creo que ella, Paquita la del Barrio, Lupita D'Alessio, estas intérpretes que se han caracterizado por darle duro a los hombres y al desamor y a los infieles, etcétera, creo que también era mucho de por qué la gente la seguía. Incluso yo creo que, no sé si estés de acuerdo, pero tal vez en esta época de Jenny fue también donde se afinó mucho el término de las buchonas, porque justo era cuando de las gordibuenas y, o sea, estas mujeres exuberantes y no exageradas que incluso tú vas al norte del país y te hacen las operaciones así para que estés grandota, ¿no? Entonces, la verdad es que todas frondosa, exacto, esa es la palabra, frondosa, y que en el norte del país, incluso en Los Ángeles, en todas estas zonas de Estados Unidos que limitan con la frontera, es muy común encontrarlas. Exactamente, oye, pero después de 4 horas de concierto, y es que la verdad sí estremece y te pone la piel chinita solo de ver todo lo que sucedió después porque cuando se encuentra esta avioneta, que incluso estábamos en ese entonces en el programa de No lo cuentes, ¿te acuerdas? Sí. En Cadena 3, y que Gus voló, al saberse, desde antes de que ya se sabía que estaba muerta, Gus voló a Monterrey, hizo una cobertura extraordinaria de todo lo que había pasado, estuvo ahí en el lugar de los hechos y las imágenes que relataba de lo que había visto ahí. No, o sea, no pueden imaginarse de lo que se encontraba en el lugar donde había caído la avioneta y que después pues muchos quisieron hacer y vender estas imágenes tan crueles que por respeto a la familia, gracias a Dios se logró detener tipo de cosas y ya no circularon más imágenes de ese momento tan terrible, que a lo mejor todavía en redes puede existir alguna imagen que no se borra en la cabeza donde está el vestido ese rosa de Jenny y los zapatos. Los zapatos y las extensiones, que bueno, es estremecedor solamente de imaginarse y que por respeto a la familia en ese momento ya no se circuló más. O esta última foto también de estas 4 personas que tristemente, o sea, obviamente Jenny, Arturo, Mario, que era el abogado y Jacobo, ¿no? Que era el maquillista, y que esta foto precisamente dio la vuelta al mundo. La otra, esa foto dio la vuelta al mundo porque fue la última foto antes de que evidentemente ya despegaran, ya estaban arriba de la avioneta y fue la última foto que se compartió en redes sociales de Jenny Rivera y que sin duda pues se habló mucho de esta fotografía. Sí, y que como bien comentas, toda la parte de la cobertura para nosotros como medios, porque no había todavía el auge de las redes sociales que ya existe hoy, o sea, aunque ya teníamos, ¿no?
Facebook y algunas otras cosas, no era este boom, no era esta inmediatez tan como lo es. O sea, ahí tenías que ir, como el caso de Gus, que fue al lugar de los hechos, pero ya en tiempos como los de hoy, pues simplemente alguien que llega y que graba con un celular, tienes la imagen inmediata, ¿no? Pero sí, yo igual me acordé de estas imágenes del vestido, del zapato, sí, ¿verdad? la identificación, porque también hay una de la identificación que se te quedan grabadas y de cómo fue. La licencia. La licencia de Jenny, que aparece ahí precisamente en el lugar de los hechos, y que si no, es de verdad impresionante todo lo que empezó a salir después de que se dio a conocer esta noticia. Pero como siempre nosotros hacemos a nuestro estilo, al estilo de Gustavo Adolfo Infante TV, esta entrevista fue la que le realizó Gustavo en compañía de, donde él tuvo la oportunidad de estar en casa de Jenny un día después, 2 días después, creo, fue cuando se dio a conocer, antes se dio a conocer el video íntimo de Jenny Rivera, y ella decidió hablar. Sabemos que fue una mujer también que vivió tantas cosas tan dolorosas, como el abuso a sus hijas y a su hermana por parte de quien fuera su esposo. Imagínense nada más usted ese capítulo que tuvo que vivir Jenny Rivera, y que aún así salió adelante, luchó, sacó adelante a sus hijos, se convirtió en una de las máximas estrellas, hizo muchísimo dinero también. En este reality ella mostraba la vida que llevaba, hablaba del orgullo que sentía por su familia, el amor a sus padres. I Love Jenny se llamaba, ¿no? I Love, que después los hijos hicieron el propio, el del de Riveras, porque estaba muy anglo. Pero sí, el de I Love Jenny creo que tuvo 3 temporadas, si mal no recuerdo, y estaban grabando todavía. Y además también en medio de de este distanciamiento que tenía tanto con Chiquis, pero también con Lupillo, porque incluso en todas estas especulaciones que comentábamos hace un momentito sobre la muerte, cosa de unos meses antes ellos se habían de sorpresa en un concierto a Lupillo, que fue donde se reencontraron y se reconciliaron. Yo también estaba en esa cobertura. Ay, caramba. Fíjate. ¿Tú también? No, yo en esa no. A mí sí me tocó ese reencuentro. Más bien ella explicaba en ese entonces que llevaban 7 años no enojados, sino 7 años que no compartían el escenario, pero todos sabemos que también había un fuerte distanciamiento. Sí, que se decía que en ese momento, se decía, porque es parte de los rumores, que Lupillo, sí, y que Lupillo había sentido celos de Jenny, porque antes Lupillo era un poco más pues famoso, conocido, y con el boom de Jenny, pues fue al revés, ¿no? No, sí, en ese momento Jenny era por mucho muy superior a Lupillo Rivera. Pero vamos a recordar a Jenny Rivera, nuestro estilo, esta entrevista de En Compañía de. Después me casé con él. En 1997, 5 años después de nuestra separación, fue cuando me di cuenta que esto había sucedido, que él había abusado de mi hermana y de mis hijas. Y que durante esos 5 años de la separación, y antes de separarnos de mi hermana y después de separarnos, abusó de mi hija. Y fue... Ay, oye, pero entonces vámonos para atrás, vamos para el 92. ¿Por qué lo metes preso a este...? En aquella ocasión, en 1990... Perdón, es que no debe haber palabra para hablar de este... Sí, pobrecito marrano. Sí, lo metí preso en 1992 porque me golpeó, y ya ahí ya no le quise dar yo, pues porque aquí si golpeas también te meten a la cárcel. Entonces dije, ok, que me golpeé, te metí preso, nos separamos y se acabó. Te pasó lo que te platico, de ahí empecé a grabar como hobby, como pasatiempos, mis discos. Y en 1997 me doy cuenta de esto. Cuando esto sucede, avisamos obviamente a la policía, abrimos un caso, un criminal, y se iba a empezar una investigación. Iban a poner una orden de arresto. Y esto duró un mes casi. Sucedió el 23 de septiembre de 1997. Pasó todo el mes y pues quería venir a recoger a los niños. Voy por los niños. No, es que no puedes, es que yo estaba embarazada en ese momento. Cuando sucedió todo esto, la niña se me vino antes de tiempo. Le digo, es que la niña nació y quieren estar conmigo los niños. La siguiente semana, no, es que vamos a viajar a Tijuana, no los puedes ver. La siguiente semana, no, porque los niños están enfermos. Y la siguiente, no, que vamos a llevarlos a Disneylandia, etcétera, etcétera. Entonces, como que fue agarrando la onda de que ya me habían contado
el día 31 de octubre de 1997 me dice, quiero ver a mis hijos. Le digo, no puedes. Y dice, voy para allá por ellos. En ese tiempo mi segundo esposo dijo que venga para acá, iba a haber problemas. Y fue donde, y le digo, es que yo cometí el error de decirle, ya sé lo que hiciste. Por teléfono le dijiste sí, por eso. teléfono, pero primero él me dijo a mí, primero me dice, no te hayan contado algo y tú como pentonta te creíste. Fueron sus palabras, él mismo se dio. Y le dije, no, yo lo creo y sí lo hiciste. Y se peló, se fue, 9 años. Qué difícil, ¿no? Con Trino Marín y el abuso a su hermana y a sus hijas. Y a sus hijas. Y además escucharla, porque escucha su voz y parece que fue ayer, ¿no? O sea, la sigues teniendo presente tanto en sus redes sociales como en su música, como en las historias que han salido de Jenny. Es de estas leyendas que no mueren y que la escuchas y parece que fue ayer cuando todavía fuiste a un concierto, a una cobertura, a una conferencia y dices, qué difícil. Y en ese momento todo lo que le cuenta a Gustavo en compañía de por lo que estaba viviendo, pero además por todo esto que ya había vivido, es de esas historias que ahorita el minuto que cambió mi destino sería otra revolución. No, hombre, imagínate lo que sería. Pero este es otro fragmento de esa entrevista que Gustavo Adolfo Infante tuvo con Jenny Rivera, recordándola a 13 años de su muerte. Tienes toda la razón y he llegado a ser lo que ahora soy. He trabajado muchísimo, nadie me lo ha regalado, nadie me empujó. Yo solamente dije, porque hay tantos nos, porque hay tantas personas que no querían que la hiciera cantando, tantas puertas cerradas, dije, lo voy a hacer para demostrar que una mujer que no es físicamente perfecta, que una mujer que es madre soltera y una mujer que no se las va a dar a un productor ejecutivo de una disquera, que a un productor ejecutivo de musical, a un programador de radio, que una mujer que va a ser decente y va a conseguir con su propio talento el éxito, van a ver que sí se puede hacer. Pero tiene razón, sí he trabajado mucho, me he equivocado mucho, son de los errores más grandes que he tenido, pero que de esos mismos errores viene la bendición tan grande que son mis hijos. Entonces, lo volvería a vivir. Si tuviera que vivirlo nuevamente para tener los hijos que tengo, tuviera que aguantarme y enfrentarlo. Pero esos detalles, esas experiencias me han hecho la mujer que soy ahora. La mujer fuerte que vemos ahora. Sí. ¿No te quiebras? Sí me quiebro, la verdad. ¿Lloras a veces? Sí. ¿En público o en privadito? Más en público que en privado, sabrás. Cuando estoy yo sola, pienso, tengo muchas cosas que hacer, tengo que lograr esto, tengo que cerrar esto, tengo los niños, la escuela, la tarea, el béisbol, o las canciones, las grabaciones, los programas, las entrevistas. Me doy yo misma, pero cuando me subo al escenario y que estoy viviendo un momento muy pesado, una experiencia muy difícil, y que yo veo todo ese público que me aplaude y que me quiera, que me adoran, que se apasionan tanto por mí, es cuando yo lloro. Ay, mi Jenny. Y obviamente, como decíamos, escucharla y además también reconocer que el éxito no le llegó de gratis, porque obviamente fue algo que trabajó. Incluso ella en muchas ocasiones también comentó que incluso en sus planes no estaba ni siquiera el ser cantante, sino que tenía el gusto y por su papá y que siempre estuvo grabando discos, pues obviamente se fue involucrando, que incluso también ahí fue donde se le generaron algunas rivalidades con otras